Si estuviste este domingo 24 de mayo en el Maratón de Lima, probablemente te vas a sentir identificado con muchas de las cosas que te voy a contar a continuación. En cambio, si no pudiste hacerlo, vas a tener de mi parte un relato que va a estar muy apegado a lo que ocurrió para la mayoría de los corredores que estuvimos en esa carrera. En mi caso, yo vivo en la ciudad de Ica, lo que significa que tenía que emprender un viaje a la ciudad de Lima y lo hice el día anterior, que fue el día sábado 23, lo hice temprano para poder ir a la Videna a recoger lo que es el kit para poder tener lo que es el dorsal de la carrera, el polo y demás cositas que te dan allí ese día para que puedas usarlas el día de la carrera. Y probablemente este fue el caso también de muchos otros corredores, porque no solamente corre gente de Lima, sino que también corre gente de todas las demás provincias del Perú e incluso hasta del extranjero. Primero, al llegar te das cuenta, si has estado en carreras anteriores, que esta expo es mucho más grande que algunas otras para otras carreras en las cuales he estado, como la Media Maratón de Lima, que no es una carrera menor. Sin embargo, sí tienes la sensación de que esta es la carrera más grande del Perú, precisamente porque desde ese día ya habían sido 3 días de expo, que es algo que no es habitual porque normalmente se realizan 2 o hasta un solo día para poder entregarte tu kit. Ahora, cuando llegas, entonces te encuentras con una cantidad de stands bastante variados donde tienes muchas actividades para realizar, como también puedes adquirir algunas cositas que te van a servir para utilizar el día de la carrera, ya sea temas de ropa, y no solamente de la marca Adidas, que sí tiene su stand y tiene una variedad de prendas, tanto desde zapatillas, medias, shorts, polos, gorras y todo lo que necesites para correr tanto en esta carrera como en tus entrenamientos posteriores o demás carreras si quieres seguir haciéndolo. Y también pues puedes conseguir demás accesorios. Algo muy importante por lo que yo iba es el tema de los geles, que quería también conseguirlos, ya que usualmente no los veo en cualquier lugar, sino que solamente en las expos es donde siempre consigo comprarlos, y efectivamente ese día te me pude hacerlo y tenías varias marcas de las cuales podrías elegir. En cuanto a la ambientación, la verdad todo estaba bastante llamativo, bonito, había un buen ambiente, había una buena vibra que te preparaba para lo que iba a ser el día siguiente, el tema de la carrera. En ese momento lo que hice fue primero dirigirme al tema de recoger mi polo y mi dorsal, ya que quería no estar mucho tiempo allí, no porque el ambiente no se prestaba para hacerlo, sino porque tenía algo que resolver más adelante, y era el tema de dónde me iba a quedar. Usualmente en carreras anteriores he hecho reservaciones para alquilar algún departamento por Airbnb. De esta manera ya tengo el sitio al que voy a llegar y lo tengo con antelación, así que no estoy el mismo día buscando. Pero esta vez, como hice el viaje solo, entonces ya no lo iba a hacer de esta forma, sino que simplemente llegué a buscar una habitación que estuviera lo más cerca del punto de partida que pudiera. Entonces recogí mi polo, mi número, mi brazalete, que es muy importante porque va a determinar la ola a la cual perteneces. Si eres una persona que nunca ha corrido en alguna de estas carreras, probablemente no sepas, porque fue mi caso, que la partida no salen todos juntos y ya, sino que se divide por varios grupos, por así decirlo, de forma de que la salida sea un poco más ordenada y no salga todo el mundo junto, ya que son muchos corredores. En este caso fueron aproximadamente 20.000, y es mejor hacerlo así. Hay aproximadamente 5 minutos de diferencia entre cada ola, pero el tiempo de tu carrera va a depender desde el momento en que tú cruzas la partida, así que no importa si ya hay personas que están corriendo antes que tú, tu tiempo igual va a ser desde que cruzas la línea de partida hasta que cruzas la línea de llegada. Ahora, después de allí, pues recogí todo esto, como les comento, me fui entonces a Miraflores, porque la partida iba a ser en el Parque Kennedy, que es allí en Miraflores. Entonces pensé en llegar hasta este sitio y de ahí buscar un hotel que estuviera cerca de la plaza para el día siguiente pues no tener que agarrar un taxi en la mañana temprano, sino que estuviera ahí cerca nada más. Me llevé con la sorpresa, o mejor dicho, no con la sorpresa, porque ya me lo sospechaba de que no iba a encontrar un hotel cerca que estuviera desocupado, precisamente por la cantidad de corredores que íbamos a estar ese día allí. Y efectivamente así fue. Incluso hay un hotel en toda la plaza, al cual hice el intento, pero ¿qué te digo? Ya estaba todo ocupado. Y le pregunté al chico incluso si tenía conocimiento de algún hotel cerca, y me dijo que sí había, pero que probablemente estén ocupados también todos por este mismo tema de la carrera, ¿no? Pero no me rendí porque obviamente ya estaba allí, así que tenía que quedarme en algún lugar. No tenía de otra, a menos que me quedara ahí en la plaza a pasar la noche, lo cual no era una opción. Así que empecé mi búsqueda, me apoyé, y esto se los recomiendo, me apoyé en Google Maps. De allí le das a la opción de hoteles y te va a marcar todos los hoteles que están por ahí cerca, y ahí tú puedes ir buscando uno por uno, aparece sus números celulares, así los puedes llamar. No es necesario que vayas directamente al sitio, sino que los vas llamando y ya vas tanteando cuál está libre, cuál es el precio, a ver si se ajusta a tu presupuesto o no. En mi caso, esto lo encontré quizás al tercer, cuarto hotel al cual llamé, encontré una habitación disponible, y pues no era las habitaciones a las cuales estoy acostumbrado, que bueno, no es que son las habitaciones más hermosas del mundo, pero sí está más o menos a un nivel
que pues es una habitación bonita, unos acabados bonitos, eso es lo que estoy acostumbrado, a lo que estaba haciendo cada vez que voy a la ciudad de Lima, ya sea para alguna competencia o para cualquier otra cosa. Pero bueno, esta vez no se pudo, así que tuvimos que tomar una habitación quizás de un nivel un poquito más bajo. Eh, la verdad que todas las personas que me atendieron fueron muy amables realmente, pero el cuarto era súper chiquitito, la verdad. Y el baño, bueno, estaba en muy buenas condiciones. El único detalle que tendría yo que resaltar en este momento es el hecho de que cuando abría la ducha, pues te da un pequeño corrientazo, pero ese es por el tema de la terma, que bueno, se agradece que tengas agua caliente allí, pero bueno, sería bueno que chequearan eso, ¿no? De que no te diera ese corrientazo al abrir la ducha, ya que bueno, hubiera sido algo bastante engorroso, que haya sido algo fuerte, una pasada de corriente bien fuerte que me haya impedido de alguna forma ir a la carrera al día siguiente, ¿no? Bueno, la cosa es que esto no sucedió, la verdad que pasé una muy buena noche allí, obviamente antes de acostarme dejé todo allí bien preparado, todo lo que es el tema del polo, el short que vas a utilizar, las zapatillas, las medias, esto es bueno que lo dejes allí ya todo preparado porque en la mañana siguiente no quieres que nada se te olvide, entonces lo que puedes hacer para que esto no suceda, o sea, para minimizar el riesgo de que esto suceda, es dejar todo allí lo más a la mano posible, de forma de que a la mañana siguiente te levantes, te coloques tu indumentario y vas a salir. Ya yo había visto el día anterior en qué punto se iba a ubicar la salida de la concentración de mi ola, de forma de que ya sabía exactamente cómo era, o sea, ya lo había visto físicamente, ¿no? No solamente me dejo llevar por el mapa que te dan, que obviamente ese día de que recoge el kit también te vuelven a dar una especie de croquis donde aparece el punto a lo que debes estar y las horas para que puedas salir con tu ola. Sin embargo, yo físicamente lo vi y ya sabía exactamente de dónde iba a llegar, lo marqué incluso en Google Maps, eso también te puede servir muchísimo en tu oportunidad cuando te toque correr. Y después de allí entonces, nada, simplemente quedó descansar, obviamente tuve una cena alta en carbohidratos, venía comiendo 700 gramos de carbohidratos aproximadamente, tanto ese día del recoger el kit como los 2 días anteriores, así que ese día ya simplemente me faltaba una comida, la hice y de ahí pude dormir más temprano de lo habitual. Yo soy una persona que suele dormir a las 11 de la noche, pero ese día lo hice a las 10 nada más, pensando de que bueno, al día siguiente me iba a levantar bastante temprano, 4 a.m. Así lo hice, me vestí y pude salir a la carrera. Curiosamente, pude cerciorarme que en la ciudad de Lima está haciendo menos frío que en Ica, lo cual es curioso porque eh, tenía en mi mente que era algo al revés, ¿no? Que aquí en Ica hacía menos frío que en Lima, pero me llevé con la sorpresa, la grata sorpresa, porque prefiero que sea así, ya que cuando tú sales y desde que llegas a la ola y llega tu hora de partida, la verdad es que pasa un tiempo que es bueno porque te da tiempo de calentar, pero si hace mucho frío también eso te afecta, ¿no? Entonces, bueno, la temperatura estuvo bien desde el principio, pude ubicar mi ola fácilmente, llegué con tiempo antes de que cerrara la partida, antes de que cerrara la ola. Y es curioso porque en las carreras anteriores siempre tenía que llegar corriendo, ¿no? Pero esta vez sí pude hacerlo a tiempo. Pero también es la primera vez que me hospedo tan cerca del sitio de partida. Entonces eso es como que es algo que hay que tener muy en cuenta porque es muy útil. Bueno, llegó la hora de partida, salimos como 5 minutos más tarde de lo que se había planteado en los horarios. Sin embargo, bueno, esto es lo de menos, ya que igual al comenzar la carrera tuve una sensación mucho más positiva que en carreras anteriores, ya que en otras ocasiones he llevado la sorpresa de que cuando daban la partida no comenzabas corriendo, sino que tenías que hacerlo pues al trote muy muy lento porque había muchas personas en principio y luego que la gente se va dispersando, entonces como que ahí puedes empezar a correr. Pero en este caso no fue así, ya que la calle era lo suficientemente ancha como para que puedas correr. Sí tienes que tener cuidado porque sí tienes pues, personas a tu alrededor, pero sí no fue una partida tan lenta como en otras ocasiones. Por ejemplo, en la media maratón de Lima del año pasado sí la partida fue bastante lenta, precisamente por esto, las calles eran angostas. Aquí no fue así que rápidamente puedes tomar tu ritmo de carrera y puedes empezar a correr pues como lo tienes planeado, ¿no? La carrera, la verdad me gustó la ruta, a pesar de que prácticamente es un circuito de 21K y le das 2 vueltas prácticamente, porque no en todas las partes vuelves a pasar 2 veces, no siempre. Hay una parte que pasas mucho que es el tema de, hay como una especie de bajada de subida, como un puente, tiene un nombre de eso, pero no me llega, no me llega ahorita. Ahí pasa como 4 veces, ¿no? Entonces, esa es una parte que sí pasas bastante. Pero hay otras en las cuales no. Entonces, cuando comienza la carrera hay o sea, todo es bastante plano, la verdad, pero esta es una parte que es un poquito como que subidita, ¿no? Y de aquí, más o menos el kilómetro 8, entonces ya empieza una parte que es un poco más bajadita, levemente, pero que
sí te da la sensación de que estás desplazando a una buena velocidad y el esfuerzo que estás realizando para hacerlo no es tan alto. Entonces como que aquí puedes aprovechar de correr bastante bien, estás comenzando recién, así que estás fresco, pero eso mismo te quiero comentar, pues no abuses de esto porque probablemente te puedes cansar más adelante, ya que esta carrera es bastante extensa. Aunque los primeros kilómetros la verdad se me pasaron bastante rápido, me sentía muy bien. Yo tenía planeado tomar mis geles en el kilómetro 20, 25, 30 y 35. Los dos primeros eran isotónicos, los dos últimos eran con cafeína, y así lo pude hacer. Pero antes de llegar allí, entonces te consigues con el hecho de que hay muchas partes, y aquí tienes que estar muy activo porque muchas personas van escuchando su música y quizás no se fijan mucho en esto, pero sí es importante tener en cuenta de que hay aproximadamente 3 o 4 partes en la carrera donde la gente de 21K y de 42 se separan y luego vuelven a juntarse. Entonces hay señalizaciones que te indican si eres de 42K vas por este lado, si eres de 21 ve por este lado, y en muchas ocasiones hay personas que se equivocan de carril y después tienen que hacer como que un cambio a última hora. Entonces esto no es lo más recomendable. Incluso vi ayer, ya finalizada la carrera, la historia de una persona, lo vi en TikTok, de una persona que se había inscrito 21, pero por este tema de señalizaciones se terminó yendo por la ruta de 42. Así que bueno, supongo que se dio cuenta, creo que cuando hizo el kilómetro 25, ¿no? Que todavía no llegaba. Así que, estaba muy pendiente de las señalizaciones. O sea, sí estaban las señalizaciones. No le voy a echar la culpa a la organización, porque me parece que no es su culpa, sino que bueno, a veces nos distraemos, qué sé yo, estamos pendientes de otras cosas y quizás no nos fijamos mucho en eso, ¿no? Ahora, otra cosa que debo mencionarte es el tema de que estas carreras son certificadas, lo que quiere decir que la distancia es la que es. Mientras que nuestros GPS, ya sea el tema del reloj o ya sea el tema de la aplicación Strava, quizás no es tan exacto. En mi caso, que yo utilizo Strava, los kilómetros en Strava me los marcaba un poquitín antes de llegar, antes de que viera yo la señalización en carrera. Entonces, tienes que guiarte por la señalización en carrera porque esa es la medida exacta. El GPS puede fallar en algún momento. Algunos relojes son más exactos, pero en mi caso Strava pues no lo es tanto, aunque tampoco es una diferencia tan grande, pues igualmente puedes llevar tu plan de carrera con Strava. El reloj, si lo quieres utilizar, te va a dar un nivel de exactitud más alto, pero no es como que Strava sea algo terriblemente malo, sino que es un dato para que lo tengas en cuenta, porque en las primeras carreras que estuve sí me llamó la atención esto, de que yo escuchaba el Strava antes de que viera la señalización del kilómetro, ¿no? Pero sí estaba ahí cerca. Luego que pasas esta parte, quizás hasta el kilómetro veintitantos, sí, aproximadamente del 20, 22 en adelante, ya ahí te acercas al malecón de Miraflores, y ahí empiezas a ver mar, y esta partecita tiene una leve subida, entonces, incluso hay un puentecito y todo, entonces como que en esta parte la sensación de cansancio sí se evidenciaba un poquito más, pero en esta primera vuelta quizás eso no era tan importante, porque al final todavía estaba fresco. Yo me sentía bien, la verdad, en este punto de la carrera me sentía bastante bien, y sí pensé, oye, cuando vuelva a pasar por aquí quizás me va a costar un poco, y créame que no me equivoqué, porque más adelante te voy a contar lo que pasó y te darás cuenta por qué ya tenía yo este pensamiento de que quizás por ahí me podía costar en la segunda vuelta. Bueno, seguimos avanzando, ya ahí superamos la mitad del recorrido, lo cual es muy satisfactorio porque te das cuenta de que de ese punto en adelante vas a haber corrido más de lo que te falta por correr, lo cual te da ánimos para seguir adelante hasta terminar. Entonces, yo fui bien durante todo el recorrido hasta que llegué al kilómetro 32. Mira, te cuento un poquito antes de comentarte lo que pasó exactamente en esta carrera. Yo corrí mi primer maratón en diciembre del año pasado. Este fue el maratón Mapoli, que no voy a entrar en detalles sobre la organización, etcétera, pero sí te voy a comentar que sufrí de calambres a partir del kilómetro 30. Entonces, como que para esta vez tenía ese pensamiento, decía, oye, ya voy a llegar al kilómetro 30, ¿será que me voy a sentir acalambrado o no? Pero satisfactoriamente pasé el kilómetro 30 y no me sentía acalambrado, pero ya no me sentía tan fresco. Es decir, no es cansancio físico, que estás agitado, que respiras fuerte, no, es el cansancio de las piernas, ¿no? Ya en este punto llevas más de 2 horas y media, en mi caso, por ejemplo, llevamos más de 2 horas y media corriendo, por lo cual es entendible que te vayas cansando, porque llevarías miles de pasos en ese momento ya realizados. Entonces, justo kilómetro 32 aproximadamente, me encuentro en una parte donde están dando agua, yo me acerco a tomarla y a otra persona que iba delante de mí también lo hace, y al salir esa persona cruza por delante de mí, lo que hace que yo tenga que pegar un frenazo. Cuando yo pego ese frenazo, ahí empezaron los calambres, llegó otra vez ese pensamiento negativo en mí, ¿no? De decir, oye, me va a empezar a calambrar de nuevo, porque en el Maratón Mapoli fueron
12 kilómetros de calambre, porque fue del kilómetro 30 hasta el final. Claro, me dio ese miedo, ¿no? Tuve que detenerme un poco, empezar a estirar. Hay siempre personas por ahí con este spray para tratar de aliviarte la zona. Tuve ese apoyo, entonces me detuve un instante, quizás un minuto, empecé a caminar después y reanudé el trote de nuevo. Pude hacerlo a un buen ritmo porque justo esta zona es básicamente la zona inicial que te decía a partir del kilómetro 8, que es una bajadita leve. Entonces yo empecé a correr intentando no levantar tanto los talones, sino hacerlo más o menos así, que no es lo ideal, pero tenía miedo de que si levantara mucho los talones, entonces sentía nuevamente el tirón. Entonces lo hice de esta forma y lo que sucedió fue que como iba en bajada y esto y lo otro, me sentí bien, sentía que iba a buena velocidad, incluso los parciales que me daba estaban dentro de lo que yo tenía planeado, así que nada, pues sentí que a pesar de que me acalambré, no estaba tan mal como estuve en el maratón anterior. Entonces seguí adelante hasta que llegué a esa parte del malecón donde te comentaba que hay una leve subida, que esta parte me parecía que iba a estar un poco complicada y efectivamente lo estuvo, precisamente porque, bueno, ya en correr en una subida leve requiere que el esfuerzo sea mayor. Entonces, esto teniendo en cuenta que ya estaba medio, mis femorales ya estaban medio agotados, pues terminó desembocando de que ya casi entrando al kilómetro 40, nuevamente me acalambraba. Este fue un calambre terrible, en el sentido de que, claro, me acalambré, me agaché para intentar estirar la pierna y me quedé allí porque no podía levantarme, no podía enderezar el cuerpo, yo estaba totalmente encorvado, no podía colocarme firme, porque cuando me colocaba firme, todas las personas que, bueno, las personas que entrenan en el gimnasio es básicamente el mismo movimiento del peso muerto, ¿no? Cuando te enderezas así, entonces activas pues los femorales y esos femorales míos ya no querían activarse, ya se estaba ya pidiendo descanso, ya no daban para más. Entonces lo que sucedió fue que, bueno, me tuve que quedar en esa posición un rato, nuevamente tuve asistencia de una persona que, bueno, esa persona de verdad que son ángeles del cielo porque de verdad que apoyan a cualquiera, sin importar si es conocido o no. Y bueno, ya hay un rato, ya como estaba cerca de la meta, ya hay bastante gente a los alrededores, que durante todas las carreras ves gente, pero cuando ya estás cerca de la meta ves muchas más personas. Entonces, estas personas están alentando, dale, que tú puedes, esto y lo otro. Yo sí, yo sé que puedo, pero ya va, déjeme descansar un ratito porque de verdad que estaba bastante adolorido. Entonces, bueno, después de un momento pude hacerlo, me pude enderezar de nuevo. Ya yo estaba viendo el tema del tiempo, porque yo quería terminar en menos de 4 horas y ya no faltaba tanto, ya no tenía tanto tiempo como para estar allí parado, pues. Entonces, nada, lo que tuve que hacer fue, nuevamente me volví a colocar firme y volví a caminar y ya de ahí comencé a correr y puedo hacerlo hasta el final. Ya lo último está la recta final donde ya ves el arco de la llegada, ya ahí nuevamente me quería calambrar, pero yo no quería parar allí porque ya estaba súper cerca y sentía que si me paraba entonces otra vez iba a esperar allí y ya no tenía tiempo para hacerlo, porque si yo me paraba de nuevo yo sentía que ya no iba a llegar, que ya no me iba a dar tiempo de terminar este maratón antes de 4 horas. Por lo tanto, me puse la mano en el femoral y empecé a correr como si estuviera cojeando prácticamente sin mover la pierna. Primero me sostenía una, después empezaba la otra, entonces me sostenía la otra, después tuve que terminar con las dos y de verdad que fue tanto así que justamente en esa zona de la recta final creo que es donde había más camarógrafos porque fue la zona donde más fotos tengo y tengo un montón de fotos con cara de sufrimiento, con cara de dolor sosteniéndome el femoral. Entonces como que bueno, no es la mejor sensación, no es la mejor forma de llegar, pero se llegó y se cumplió con el objetivo de menos de 4 horas. Y nada, al final me siento totalmente satisfecho con esto. Cuando terminé, bueno, simplemente quise tomar mi hidratación y me fui de una vez. La verdad que no me quedé allí mucho tiempo porque ya estaba adolorido, el pie lo sentía cansado por tanto tiempo con las zapatillas. Quería llegar a darme un baño. Obviamente estás todo como que arenoso, ¿no? Por toda la sal de tu sudor que se seca en ti y te da esa sensación. Igual el polvo y todo que consigues en la calle, pues, ¿no? Entonces nada, después de ahí me fui a mi habitación, me di una ducha, nuevamente me pegué un corrientazo cuando estaba abriendo el tema de la ducha. Eh, me cambié, me vestí, me pude acostar un ratito, estuve como una hora aproximadamente acostado, de ahí me levanté, me fui a comer algo, me comí unos maquis que estuvieron muy buenos, que sirvieron muchísimo para terminar de recuperarme, que comparado con el maratón anterior, en la vez anterior estuve muchísimo más cansado, entonces creo que mi condición física ha mejorado bastante, a pesar de que aún no soy capaz de terminar un maratón sin acalambrarme, pero sí siento que he mejorado muchísimo mi condición, eso, la capacidad de recuperación es algo que es muy positivo, y nada, después de allí tomé mi bus, me fui a Ica, agarré el bus más cómodo que pude encontrar, porque sentía que necesitaba de verdad comodidad,
porque no, de otra forma iba a sentir calambres y esto y lo otro, entonces como que sentí que debía hacerlo así. Y tuve un buen viaje de regreso, tuve un buen viaje, me sentí bien, no tuve ningún tipo de calambres ni incomodidad, así que puedo decir que terminé este maratón en mejores condiciones y en mejor tiempo que el primero. Como resumen, ya dejando de lado todo lo que pasó este fin de semana de maratón, en este momento estoy cerrando un ciclo muy importante de mi vida porque considero que no voy a volver a correr 42 kilómetros nuevamente. No porque no me haya gustado o porque no tenga gusto por este tipo de actividades, porque en realidad sí me gustan este tipo de cosas donde tienes que ponerte para ti mismo, que tiene una dificultad elevada y que tú no te rindes y sigues adelante. Y eso me parece maravilloso, pero el hecho por el cual yo comencé a hacer esto es porque quería saber si podía hacerlo, si era capaz de completar un maratón o no. Y ya lo he hecho en 2 ocasiones, he mejorado la marca incluso, y ya me siento contento con lo que hice, me siento satisfecho esta vez, y siento que no volveré a correr 42 kilómetros porque vaya que es difícil, pero que ya puedo decir que lo hice, ya lo viví, ya a mí nadie me lo va a contar, yo sé cómo es. Así que de aquí en adelante pensaré qué más puedo hacer para seguir viviendo, porque esto es parte de, yo creo que hay cosas en la vida que no debes dejar que te las cuentes, sino que debes vivirlas tú mismo si acaso tienes la posibilidad de hacerlo. Yo tenía la posibilidad de hacer esto y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo porque la juventud no la vamos a tener siempre, así que era ahora o nunca. Y me siento muy alegre, muy contento. Quiero de verdad darle las gracias a todas las personas que durante meses me escucharon. Voy a correr un maratón, quiero hacerlo en menos de 4 horas, no sé si podré hacerlo, esto y lo otro, y que siempre me dieron sus buenos deseos y su mensaje de apoyo. Sepan que me sirvió de mucho en esos kilómetros finales cuando estaba luchando con esos calambres. Quiero decirte a ti que quieres correr un maratón, pero que quizás no te has animado a hacerlo porque tienes dudas o porque tienes miedo. Quiero decirte que puedes hacerlo siempre y cuando te prepares adecuadamente. Prepárate con calma, no hagas toda la carrera. Ve yendo de menos a más. Si nunca has corrido, no te pongas como una meta definitiva a los 42K, sino que vas haciéndolo con distancias menores, ya sea 10, ya sean 15, sean 21. En Lima siempre salen carreras y en el resto del país siempre salen carreras de menos distancia de 42. En realidad las de 42 son las más escasas. Así que puedes dejar esto para un momento especial, quizás para esta carrera Adidas del año que viene. Probablemente a final de año, septiembre, octubre, salgan a la venta las entradas para la edición 2027, entonces quizás ahí puede ser tu momento. Debo decir que nada, es una muy bonita experiencia. Me siento agradecido con la vida por haberme dado la oportunidad de vivir esto, ya sea en un país que no es el mío, ya sea que no sea con mi gente, porque en realidad yo hice este viaje solo, corrí solo y cuando llegué a la meta estaba solo, pero siempre he sentido que esta es una actividad individual donde te pruebas a ti mismo y qué mejor forma de hacerlo que así. Entonces, viajar solo, hacer algo solo, yo creo que es algo que quizás está dejado de lado porque creemos que quizás acompañado con otras personas le damos más valor a las cosas, mientras que quizás no valoramos lo suficiente nuestra propia compañía. Yo creo que tú eres valioso, yo creo que tú eres divertido, tú eres entretenido y que es hasta terapéutico hacer un viaje solo en algún momento. No necesariamente para correr, puedes ir a hacer otra cosa a cualquier lado, pero hacerlo tú solito, estar contigo mismo, quererte a ti mismo, engreírte a ti mismo, es algo que no deberíamos subestimar y que todos deberíamos hacer en alguna oportunidad.